La revelación que hizo el procurador Fernando Carrillo de la existencia de casas de pique en Tumaco para la desaparición de personas es el punto más alto de la degradación de la violencia en el puerto y una muestra más, tal vez la más macabra de todas, de que el laboratorio del posconflicto, que quiso implementar el presidente Juan Manuel Santos allá está en su punto más crítico. El informe realizado por la Procuraduría Delegada para la Restitución de Tierras fue solamente expuesto por Carrillo, pero su contenido en totalidad se desconoce aún. Indica de la existencia de al menos 7 casas en donde torturan y descuartizan personas. Las casas de pique que tanto escandalizaron a Buenaventura, que hoy están en Tumaco, y la comunidad lo sabe. Yo sé que hay temor para denunciarlo y lo tenemos documentado también en este trabajo, reveló Carrillo, quien además dijo que para ese trabajo las bandas someten niños a trabajos macabros de recuperación y trasteo de cadáveres. La Silla Pacífico supo por 6 fuentes dentro y fuera del puerto, que esta práctica ya había ocurrido en 2012, pero se reactivó a inicios del año pasado. Las casas en el puerto, las casas de pique en Tumaco son un secreto a voces dentro de la comunidad. Por aparte, 2 investigadores en terreno le dijeron a la Silla Pacífico que conocieron de la existencia de estas prácticas desde el año pasado, por parte de denuncias, entrevistas con pobladores, rumores e incluso de las autoridades. El último informe de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, sobre las dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC da cuenta de la existencia de 2 de esas casas en un mapa sobre la criminalidad de Tumaco, en 2 zonas diferentes. Una estaría ubicada en el barrio Viento Libre, uno de los más peligrosos del puerto, en el que se mueven las autodenominadas Guerrillas Unidas del Pacífico, al mando de alias David, y otra en el barrio Familias en Acción, donde hay hombres de la disidencia de alias Guacho, enemigo de David. Estos grupos se confrontan, según el comandante de la policía, coronel José Palomino, para quitarse entre sí el dominio del narcotráfico y de los muelles por donde la sacan, además de traficar armas, tener autoridad y control territorial en el municipio. Además, según el coronel, cuando hay capturas de cualquiera de estos grupos, se matan entre integrantes del mismo grupo para ver quién asume el liderazgo. Pero no son los únicos grupos armados que están en estos barrios y que le compiten la territorialidad a militares y policías que hacen control en el casco urbano del puerto, en el marco de la estrategia Hércules. ¿Qué bandas están en Tumaco? Según el informe de la FIP, desde el año pasado hay una reorganización de los grupos armados en el casco urbano de Tumaco, que incide directamente en los episodios de violencia del municipio. Durante el primer semestre de 2017 se dio el posicionamiento de las Guerrillas Unidas del Pacífico en barrios como Viento Libre, Panamá, Ciudad 2000, Nuevo Horizonte, Barrio Obrero y Buenos Aires, dice el informe. Además, indica que las autodefensas gaitanistas de Colombia, sin saber si son las mismas que comandan en Urabá antioqueño o si son una marca exportada al puerto, a través de la empresa, concentran sus acciones en El Bajito, Exporsol, Cordialidad y Playa Arrecha. A eso se suma la entrada de la disidencia de Guacho, que se dio principalmente por California, Los Ángeles, 11 de noviembre y Unión Victoria, barrios estratégicos para la salida al mar, pero que todavía no son controlados enteramente por ese grupo, ante el debilitamiento de los que hayan quedado, tras la captura de 2 enlaces clave en la cadena para Guacho, alias El Tigre y El Pollo. Una fuente en terreno nos dijo que los cuerpos de los desaparecidos los sacan por lanchas hacia el puerto porque los barrios quedan muy cerca al Pacífico y los botan a mar abierto y nadie los encuentra. Es una estrategia para disciplinar a la gente, dijo ayer Carrillo desde el puerto. Precisamente, las víctimas, según uno de los investigadores en terreno, son sapos o víctimas de extorsiones que no pagaron vacunas a tiempo.
Un delito que ha cobrado fuerza en las últimas semanas, según nos dijo la presidenta de la Cámara de Comercio, Zaida Mosquera, y una fuente de la Iglesia. Mosquera nos dijo que en el primer trimestre de este año ya se han ido 100 comerciantes del puerto, a los que los obligan a pagar 20 o 30 millones, entregar ropa, zapatos, celulares y comida. Y aunque la Procuraduría no señaló a los autores de estas prácticas, dos fuentes del puerto nos dijeron, por aparte, que quien tendría la capacidad de hacerlo es gente al mando de alias David, el más fuerte dentro de Tumaco hoy por hoy, incluso por encima de alias Guacho, debido al control de barrios, hombres y armas. Lo que contó ayer la Procuraduría llegó solo una semana después de que las autoridades en Tumaco celebraran que el puerto había pasado 22 días sin homicidios. Si bien la policía, a través del coronel Palomino, le explicó a La Silla que parte de la baja en los homicidios se explicó por una nueva estrategia de seguridad en el puerto que consiste en hacer presencia a las 24 horas del día en 5 de los barrios más problemáticos con patrullas combinadas de ejército, policía judicial que hacen requisas y controlen las entradas y salidas. No se descarta que los homicidios hayan sido reemplazados por las desapariciones. En lugares de alta militarización, como Tumaco, es posible que esto ocurra como otra expresión de violencia emergente, nos dijo una de las fuentes. De todos modos, es difícil contabilizar cuántas desapariciones en Tumaco están ligadas con las víctimas de las casas de pique, sobre todo porque en el puerto el silencio es ley. El miedo a la denuncia, según dos fuentes de la Iglesia, que no citamos por seguridad porque hacen trabajo comunitario en sectores peligrosos del puerto, en el 2012 era un secreto a voces de la existencia de estas casas, pero en ese entonces eran controladas por los rastrojos que fueron sacados de la zona tras confrontaciones con las FARC. Hubo un caso de un señor que se negó a pagar una extorsión, él denunció y al otro día le cortaron la cabeza, nos dijo una de las fuentes. Por casos como ese, es muy difícil que la gente denuncie por temor a represalias. Ellos, las bandas de cada barrio, saben quién pone la denuncia, tienen control social, nos dijo uno de los investigadores con los que hablamos. Los grupos armados se enteran de las denuncias de la gente, según las dos fuentes de la Iglesia, porque es muy común que se filtren desde las entidades encargadas de recibirlas como la policía. Nosotros nos enteramos de las cosas por los rumores de la gente o porque las personas vienen a pedir ayuda para encontrar algún familiar, pero acá no es una opción denunciar, dijo una de ellas. Incluso investigadores que sabían de estos hechos hace tiempo se limitaron a hablar por miedo. Eso mismo ocurre con las violaciones, que también denunció ayer Carrillo, cuyas víctimas son menores de 10 y 14 años. El informe de la FIP sobre Tumaco da cuenta de que estos crímenes también son una forma de control, para marcar a las mujeres, a través de la violencia sexual. Esa ausencia de denuncias ha hecho, según el defensor del pueblo de Tumaco, Giesecke en Alegría, que haya un subregistro de los asesinatos y desapariciones. Tres fuentes aseguraron que en Tumaco están disparadas las desapariciones. Por eso es importante que el procurador lo haya puesto en evidencia porque él está blindado y si una institución lo dice esperamos que la justicia pueda hacer algo, nos dijo la fuente de la Iglesia. Jalón de orejas durante la presentación del informe, el procurador Carrillo dijo que lo que evidenciaba este nuevo hecho es que todos deberíamos hacer un mea culpa colectivo, porque hasta ahora todo lo que hemos hecho es insuficiente. Aquí se han hecho esfuerzos pero no integrados, es una colcha de retazos. Y, si bien desde el año pasado la estrategia de seguridad que lanzó el presidente Juan Manuel Santos ha dado frutos, como capturas constantes de miembros de las estructuras de alias Guacho, David, la empresa y el clan del Golfo, como esta última hace 4 días, lo cierto es que como dijo el procurador, la necesidad del Estado es fundamental, pero sincronizando acciones.
De todos modos, al menos para este gobierno, se acaba el tiempo. Es por eso que probablemente Carrillo indicó al final de su exposición en que hay que insistir mucho en la necesidad de construir sobre lo construido. Ojalá esto sea lo que hagan los candidatos presidenciales. Este nuevo hecho, sumado al del asesinato de los 3 miembros del diario El Comercio de Ecuador, además de las revelaciones del diario Wall Street Journal, que involucrarían a Iván Márquez en negocios del narcotráfico como Jesús Santrich, seguramente reforzarán los discursos anti-acuerdo de paz y de mano dura en Tumaco que ya están presentes en la campaña presidencial.